talud, y acá lo que sería la parte de los abanicos submarinos avisados. Entonces, dentro de la zona de la plataforma vamos a tener las zonas. Si no tenemos ningún sistema, por ejemplo, del Caico, el Torino, vamos a tener la zona que es la que va a estar dominada por la acción de la ola. Tenemos la parte más profunda que llamamos offshore, la parte de acá de transición, podemos decir, shore phase, y foreshore y el backshore. Esta es la zona donde tenemos la zona de la rompiente, donde nos ponemos la sombrillita acá, y es lo que vamos a ver, la zona de rompiente de las olas. Entonces, en la zona más profunda, la onda de la ola no alcanza a tocar el suelo, la superficie. Y cuando va perdiendo ya profundidad, llega un momento que se produce la rotura y el lavado sobre la zona de la playa. Entonces, en esta zona de acá vamos a tener una acción dominantemente por la ola, con bastante energía y con depósitos generalmente de arena bien retrabajada. En la zona de acá vamos a tener una intercalación, es decir, vamos a tener procesos de acción de la ola con procesos también de decantación de material también, cuando la energía disminuye. Y en la parte de acá, en la parte offshore, vamos a tener el dominio de material fino de decantación con algo de producto de la acción de las olas. ¿Esto qué nos lleva? Que nos lleva a que en la zona acá de foreshore vamos a tener dominantemente arenas con poco material fino, y a medida que nos vamos hacia la parte más profunda, digamos, vamos a tener la presencia de honduritas, acá también, pero enormemente arena, y acá vamos a tener honduritas, pero con material fino entre medio producto de la decantación. ¿Bien? Entonces, cuando encontramos este tipo de figuras, nosotros podemos decir que estaríamos, si estamos dentro de la plataforma, en una zona de este tipo. Y acá vamos a encontrar dominantemente arena, con retrabajo de agua. Entonces, este sería, en el sentido vertical, lo mismo que vimos recién, la zona de la costa, donde está dominada por la ola. Esta sería la zona de shore phase y esta la zona de offshore. Y acá tendríamos de alguna manera el material más fino y acá el material más grueso retrabajado, con mejores características como reservorio, y la distribución de la arena, que es de buena calidad, va a estar paralela a la zona de la costa. Que van a ser mis reservorios, van a estar orientados fundamentalmente en este sentido. Ahora bien, esta sería la zona de la playa, y fíjense que en la zona propiamente de la playa, esto es un corte actual, es un corte de Mar del Plata, en la playa de Mar del Plata. En la zona del lavado vamos a ver, fíjense que estas capas que vienen así y estas otras que vienen así. Y es el lavado, de alguna manera la energía del agua cuando viene rompe y baja, vuelve a bajar, genera este tipo de estratificación. Esto que tenemos acá más negrito son las concentraciones de titanio que tiene la zona de Mar del Plata. Estas son las figuras que, si nosotros podemos llegar a verlo en una roca ya consolidada, este tipo de figuras podemos asociarlo a que estamos
en depósitos de playa. ¿Está? ¿Se entiende? O sea, todo esto es lo que queda registrado actualmente, lo que se está registrando actualmente, por ejemplo, en los demás. Se hace una caricata del año. Y esto son las estructuras, esas hondulitas, pero con material acá, no es arcilla, sino que son material de Italia, por eso se ven esos colores. Estas son hondulitas también en la zona, pero ya un poquito más hacia la zona un poquito más profunda, digamos. Entonces, este tipo de figuras son las que, de alguna manera, en ambientes actuales, lo asociamos a lo que vemos en las rocas. Y si eso lo asociamos, encontramos fósiles marinos, ya vamos diciendo, bueno, estamos en un ambiente marino y de acuerdo a la estructura y la evolución, estamos dentro de tal posición en una plataforma. Si acá el dominio fuera mucho material más fino, dominantemente estaríamos más, y hondulitas con mucho más, estaríamos hacia la zona más profunda, más offshore. Entonces, la distribución, generalmente en las zonas estas de dominio por ola en las playas, van a ser las arenas en forma paralela a la costa. Eso va a ser la forma de mi reservorio, como van a estar distribuidos. Entonces, una forma sería que dentro de la zona de la plataforma no tuviéramos delta, sino que tenemos directamente la acción de la ola y podemos llegar a encontrar esto, ¿no? O sea, la zona de lo que sería la parte de foreshore, el backshore, es la parte directamente donde tenemos la zona de las dunas, casi prácticamente, ¿no? Y parte de la costa. El foreshore, shore face y el offshore. Eso tiene sus términos en español también. Entonces, esto si tuviéramos una costa normal dominada por ola, vamos a tener este tipo y estos tipos de depósitos en la plataforma. A veces ocurre que en la zona de la costa, si tenemos, por ejemplo, el mar abierto acá, y acá tenemos la parte del continente, se pueden llegar a formar barras de arena, que son lo que se llaman como isla de barrera. En Chapamalal tenemos ahí. Entonces, puede haber comunicación con el mar, o puede ser que esta parte de acá sea a veces por tormentas superadas y generando en esta zona de acá depósitos dominantemente de decantación, material fino, que son lo que se llama laguna. Y acá esto va a ser como si fuera la parte del frente de una playa, lo mismo. La ola va a retrabajar sobre esta zona y eventualmente algún efecto de tormenta puede ser que parte del sistema del mar supere esta barrera o que tenga una conexión de tipo lateral. Entonces acá vamos a tener dominantemente material fino con decantación. Entonces, una cosa es la plataforma con dominio de ola, puede haber entre medio con dominio de ola una barrera, una isla de barrera que se llaman, que se van formando como un promontorio, podemos decir, que va a hacer que solamente la parte de acá vamos a tener dominio de la ola y eventualmente esta parte de atrás vamos a tener material más fino. Estas son las famosas islas de barrera, es decir, acá tenemos, puede ser también un estuario vinculado a esto, podemos tener un delta, acá también, y tenemos en la costa este tipo de isla de barreras.
Donde vamos a tener acá material más fino y acá como si fuera el frente de una playa, el trabajo de la ola. Hacia acá vamos a tener más ola y acá vamos a tener material más fino. Y acá está el módulo metal. Entonces esto es lo que se llaman sistemas de barrera. Son formas geomorfológicas, pero que pueden estar caracterizadas a veces por presencia de canales que tienen una conexión ahí por acá, pero no una entrada libre, directa, sino que va a ser a través de estos canales, y este tipo de acumulación. Acá va a ser donde vamos a tener el trabajo de la acción de la zona. Y también a veces por la influencia de marea. Bueno, entonces recién vimos dentro de la plataforma cuando domina la ola, la distribución, los ambientes, y cuando tenemos una isla de barrera, ¿qué es lo que pasa? Dentro de la zona de la plataforma podemos tener ya el dominio de las mareas, que es esto, ¿no? La distribución respecto a cómo está la luna con la tierra y también cómo incide el sol. Esto nos va a llevar a lo que se llama las mareas. Hay diferentes mareas cada 12 horas y de alguna manera lo que va a ocurrir sobre la costa, sobre la zona de plataforma cercana a la zona costera, que si esta es la plataforma, la zona, acá ya tenemos los árboles, bueno, las dunas, y empieza a subir la marea, va a ir aumentando, va a ir alcanzando diferentes niveles. Entonces, esta parte de acá es la zona donde las mareas van a tener mayor energía y a medida que me voy hacia acá van a tener menor energía. Y esas diferencias de las mareas es la que hablamos. Marea subtidal cuando ya estás siempre permanentemente por debajo de la marea, y estas son cuando estamos hablando intertidal, es decir, que están sometidas a la subida y bajada de la marea, y esta supratidal cuando la máxima marea alcanza ese lugar. ¿Ya? O sea, subtidal, intertidal y supratidal, es decir, la marea en un caso debajo de eso es digamos, es muy raro que ocurra, siempre va a tener el mínimo. Intertidal es cuando la marea va subiendo, y supratidal es el caso excepcional de la máxima marea. Pero la mayor energía va a estar en esta zona, y a medida que nos vamos a acercar al revés de la playa vamos a tener mayor material fino dentro de la zona de plataforma. Esto también puede ocurrir en la parte del delta, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Pero sería al revés, digamos. Lo que pasa es que ahí sería un delta dominado por mareas, si ocurre esto. Pero, o sea, digamos, tendríamos, de este lado tenemos material grueso, de que es más fino, y al delta al revés. Para tener más grueso, claro, pero ahí vos vas a tener también el aporte de delta, de los canales. Justo te iba a preguntar eso, profe, o sea, ¿qué razón, qué lógica tendría tener, o sea, sé que es natural, pero tener sedimento, como explica ahí la marea, trae sedimento grueso y después sedimento fino, y después tenemos los deltas, que tienen sedimento grueso y después sedimento fino? O sea que uno viene el aporte, por un lado viene del sistema fluvial, sí, que viene con los canales, y por otro lado tenés en contraposición lo que le hace o la ola, el efecto de la ola en contra, o de las mareas. O sea, vos vas a tener el sistema fluvial que va a estar viniendo acá con los canales, y por otro lado la marea que va a ir subiendo y le va a hacer una retención al sistema fluvial. bien, Es decir, de estar acá, sube la marea y ya el sistema fluvial que quería descargar acá, ya no puede descargar por la acción de la marea.
baja la marea y este sistema empieza a avanzar. Y generalmente cuando baja la marea, baja por formas más o menos canalizadas. Es decir, sube, va subiendo de a poco, alcanza a la mayoría de acá, su cantidad, y después cuando baja, bajando forma más por canales. Entonces, durante estos eventos de la marea se forman estas megaóndulas también, o ondulitas. Estas son las certificaciones cruzadas, pero la diferencia es que acá empieza a haber una decantación de material fino también. Es decir, se forma la megaóndula, pierde velocidad, decanta material fino y generan estas estructuras que se llaman estructuras de estratificación simboidal. Entonces, de alguna manera, dentro de la zona de la plataforma podemos tener la zona de submareal, intermareal y la supramareal, cuando domina la marea. Cuando domina la ola es al revés. Acá vamos a tener la parte de acá, el offshore, la zona, el foreshore y el shore face y el foreshore. ¿Está? ¿Se entiende o no? Sí. Sí. Esto dominó por mareas y la anterior dominado por la acción del agua. A veces están las dos trabajando. ¿No? Entonces la distribución va a ser en las mareas, la mayor energía va a estar en esta zona de acá, mientras que las playas al revés, que donde rompe la ola contra acá es donde vamos a tener mayor trabajo y la mejor selección. Y esto es la zona supratiral, como decía, cuando eventualmente sube máxima marea, esto es San Antonio. Ustedes van a tener que sube la marea y después cuando desagota lo hace a través a veces de canales de marea. Es muy parecido a esto también, esto es San Antonio, tenemos acá también toda esta zona supratiral y tenemos los canales que van a descargar cuando ya la marea trabaja. Estos son las zonas de San Antonio. Hay un dominio importante de la marea. Hay como 8 o 10 metros, a veces de diferencia de altura. ¿San Antonio, profesor? ¿Cómo? ¿Dónde es San Antonio? Al sur de Viedma, en la costa. San Antonio Oeste. San Antonio. En Chubut sería. Sí, Vietnam. Sí. O Río Negro. Está Río Negro, parece. Río Negro, me parece. Claro. Sí. Bueno, entonces, de alguna manera, en esos ambientes dominados por marea, también vamos a encontrar una serie de estructuras y que la vamos a relacionar en función de la energía de la estructura para diferenciar en qué posición estamos. Si vemos dominado por olas, vamos a ver la presencia de esas laminaciones o de esas ondulitas dominadas por olas, y si vemos marea, a veces vemos este tipo de figuras, pero con material fino en estos planos. Y eso nos permite diferenciarlo del eólico, porque en el eólico tenemos material fino, generalmente arcilla o material No, arena. dominantemente arena. En cambio acá, esta lámina de acá en un momento va a haber una decantación de material fino, entonces vamos a tener material fino acá. Entonces descartamos ya el eólico porque este tipo de figura puede ser en ambiente eólico, si fuera todo arena, con estratificación cruzada. Descartaríamos por ley fluvial, aunque pueda haberlo, pero si lo empezamos a asociar y vemos a un fósil marino y vemos acción de ola, ya no metemos que estamos dentro de la zona de ola. Y de ahí los reservorios, si está por manejo por acción tidal, vemos que el dominio tidal importante, ahí vemos hacia dónde nos tenemos que buscar mejor reservorio, hacia la zona
subtidal. Después tenemos intertidal y suprastidal, que es donde ya llega con muy poca energía la marea y va después de decantar y va a dar mucho material. Bueno. Este es un modelito que armamos en Argelia sobre modelos actuales, ¿no? Pero estos son los depósitos de marea y armamos un modelito 3D a escala de exploración para definir cuáles eran mis reservorios y mi orientación principal de los posibles cadenas dominados por mareas. Entonces, esto que está acá son los canales de marea, que lo armamos en función de los datos de pozo de los datos de corriente. Pero bueno, era de carácter exploratorio para ver fundamentalmente la orientación principal de los canales y cómo en las fases se definen. Profe, ¿y los canales tienen alguna importancia? ¿Cómo? Los canales de los que habla, que son de los que quedan en la marea, digo ahí. Los canales, en algunos casos, en estos casos, eran buenos reservorios en la zona de los canales. En otros casos no lo son porque quedan con mucho material fino en ese reservorio. Okay. Bueno, este es un ejemplo también de de acá de la zona de Santa Cruz, un yacimiento, un reservorio, Marines, que se descubrió hace el 95, 96, por casualidad, digamos, de alguna manera, en la parte de arriba superior de la zona de San Cristóbal de Río Gallegos, y que tuvo un pozo con muy buena producción. Se descubrió por casualidad porque en realidad se había atravesado muchas veces esos niveles de arriba de arenas que tenían alta resistividad, pero generalmente era con agua bastante dulce. Entonces se la había ensayado y había venido siempre agua. Esto lo descubrió la gente de Perescopal con y en uno de los pozos, en Marines, se atravesó ahí esa zona, se vio que había unos rastros, que podemos saber durante el control geológico que podía haber los rastros, pero tenía pocas expectativas, es decir, dijeron, bueno, lo vamos a ensayar, pero como todas las veces anteriores, en todas las de que se había ensayado, siempre había venido agua, no se tenía mucha expectativa. Y como tenía agua dulce, es difícil diferenciarlo de la presencia de petróleo. La cuestión es que ensayaron y el pozo les vino surgente. Y no habían llevado ningún tipo de equipamiento ni nada para ese hidrocarburo que está. Hay que mandarlo a una pileta o a algún lugar para no contaminar. Y claro, no estaban preparados para eso porque pensaron que no iban a tener producción. Y bueno, a partir de ahí se hizo un desarrollo de este yacimiento y se lo analizó o se lo consideró como depósito dentro de una plataforma dominado por mareas, donde la zona de acá es la zona subtidal, esta sería la intertidal de alguna manera, y esta de acá, el material más fino, que es la suprastidal. Entonces el límite del reservorio estaba aproximadamente en esta zona de acá. Esto fue el año siglo 25. Este es el mapa. Se perforaron otros pozos después exploratorios
y este es el límite del reservorio. Generalmente en esta parte de acá, como dice, generalmente el material era fácil, no reservorio, material fino. Esta parte de acá una fase de tipo intermedia y la fase es Arena sería. de lo que sería el ambiente tidal, sería esta. Entonces la energía mayor, la costa estaría Ahí. más bien hacia esta zona de acá, a diferencia de lo que es la playa. Y la distribución de estas fases son paralelas a la costa. Comuniti, el hermano de Mario. ¿eh? ¿Y hermano de Mario? No, estuvimos ahí, estábamos como 20 días en esta carpita levantando partidos. Solo, no teníamos nada, ni agua ahí, vino no teníamos. Ah, sí, no, más bueno. Y sí, los majuanes, ¿no? Esta la majuanita de vino. Había que acompañar algo. En esa época la majuanita de 5 litros. Hay que sacar la oxidación. Bueno. Entonces, para resumir, Sí. tenemos los ambientes de transición, es decir, ambiente de transición del ambiente continental, sistemas como por ejemplo los sistemas fluviales que van a desembocar en la costa y que van a generar los deltas. Tenemos estuarios. Los deltas y estuarios, generalmente los estuarios están dominados por mareas y los deltas son construcciones que pueden estar dominadas por mareas o por olas, o por el río mismo es el que tiene mucha energía. Y dentro de la zona de la plataforma podemos tener diferentes distribuciones también. Si tenemos sistemas que pueden estar dominados por la ola, podemos llegar a tener islas de barreras o podemos tener lo que son ¿cómo se dice acá en nerítico, abisal? La parte de la playa, ¿Qué dijiste de lo que sería offshore, shore face y foreshore, es el nerítico, abisal y en castellano estoy diciendo, sí, pero sí. bueno, si no es offshore, shore face y foreshore. Offshore sería donde tendríamos ya la zona de la playa, y offshore la parte más profunda. Eso dominado por ola. Si esa zona costera está dominada por mareas, vamos a tener, depende de las mareas, la posición va a ser subtidal, intratidal o supratidal. Y vamos a tener diferentes tipos de distribución, mayor energía o menor energía. Entonces podemos tener una serie de combinaciones. La isla de barrera es un cordón de los cuales desvincula parte de la costa, formando un laguna entre medio, ahí en la zona de Chapamal se ve eso, y el frente va a quedar como si fuera una playa, dentro de la plataforma, por acción de la ola. Entonces, esos son su ambiente, digamos, ambiente que podemos llegar a tener. Entonces, toda esta zona de acá vamos a tener, por ejemplo, deltas, podemos tener playas cuando domina la ola, decimos beach. Acá podemos tener acción de ¿Tenemos presentación? Ah, sí. Acá tenemos dominio de acción de marea. Acá tenemos las islas de barrera, donde la zona de acá vamos a tener acción de la ola, la mayor energía va a estar acá, y esto va a quedar como un lago, digamos, conectado, de no energía. Y después acá tenemos, bueno, los sistemas fluviales, y toda esta la parte sería la parte continental. Entonces, todo esto que vimos son formas, estos delta y bueno, los sistemas, estos son zonas de transición, podemos decirlo.
Y dentro de la plataforma podemos llegar a tener dominados por marea, dominados por ola o a veces sistema de taiko que está. Esta sería mi plataforma. Después acá vamos a tener lo que son los talud, que tienen una cierta pendiente. Y esta parte es la parte más profunda, abisal, donde vamos a tener dominio de material fino, pero vamos a tener la presencia de estos cañones con canales que forman como abanicos también aluviales acá, pero son abanicos submarinos, ¿no? Que son los depósitos también llamados como depósitos turulíticos. ¿Estos cómo se generan? Estos se pueden generar a veces porque en esta zona de acá del talud empezamos a perder estabilidad, tener una pendiente más o menos alta, no tanta como parecería acá, sino son 5 grados, no 30 grados, ¿no? Y llega un momento que puede haber un deslizamiento, como ocurrió en Comodoro Rivadavia, pero suave, deslizamiento de este material, y esto va a generar esas corrientes y abanicos que van a terminar en este tipo de situación, formando los lóbulos como si fueran abanicos suaves, la misma geometría. También, a veces, en este tipo de cañones se han formado estas condiciones, que se llama cañón submarino, se han formado cuando el nivel del mar es bajo. El sistema fluvial que venía por acá, en realidad, el mar estaba acá. Entonces, esto pasaba a ser un sistema fluvial, un canal fluvial. Entonces, queda esa incisión en la zona de acá de plataforma de talud. Cuando sube el mar, lo que hace es cubrirlo y queda esta cañón, la cicatriz, y a partir de ahí, cualquier descarga que puede ser por un delta o a veces por cuestiones de corrientes marinas, hacen que este material se deslice y genere también este tipo de depósitos. O sea, son parecidos a lo que vimos en los abanicos que nos vemos acá cuando vamos en Mendoza, al costado del río. Lo que pasa es que esos son abanicos aluviales, esas. Estos son Submarinos. Submarinos. ¿No? Pueden tener velocidad importante en ese tipo. Y el mecanismo dominante ya no es el reactivo, va a ser el inicio, con un deslizamiento, con una slam, se puede llamar, y eso va a generar plastos con mucha matriz fina, que va a ir perdiendo velocidad y va a depositar material más fino en la parte marina, como corrientes o depósitos de densidad. Acá ya no son tractivos. Puede haber algo tractivo, pero dominan ese tipo de depósitos. O sea, profe, todo lo que sería el abanico submarino, todo sería de densidad. Digamos, ya si está afuera, ya no estaríamos dentro del abanico. Claro, o sea, acá van a dominar el producto de densidad, ¿no? Digamos, de depósito de densidad. O sea, material que va a ir en suspensión, ¿no? Con plastos que no tienen ninguna orientación, material que viene, esos flujos de barro. Ustedes han visto todos los catástrofes que han habido, por ejemplo, ahora cuando se rompieron los diques en Libia, o cuando en el norte, o acá también, cuando se corta la ruta, esas avenidas de barro, por precipitación, o por lluvia, por deslizamiento, y vienen esas avenidas de barro. Ahora en Comodoro se cortó, en el Chenque se cortó parte de la ruta, por deslizamiento. Y esto ocurre en vivo, pero en medio de su barro. Entonces, eso va a venir con una velocidad, cambia la pendiente en un momento, pierde energía, va depositando lo más grueso acá y lo más fino lo va depositando hasta más lejos hasta que viene otro evento después.
Profe, ¿y la matriz sería igual que la del abanico fluvial, digamos? Que la parte, claro, que se venía en la montaña. Justamente por eso. Acá domina generalmente en el fluvial, por eso les insisto mucho, son más bien tractivos, es decir, ahí la corriente es permanente, ¿tá? Entonces no vamos a tener mejor selección, más matriz arenosa, menos material fino entre medio de los clastos de suspensión. Acá es caótico, mucho material fino, el clasto flotando, porque esos clastos son llevados por ese lodo, ese material que lo hace mantiene suspensión. Más o menos. Entonces, acá vamos a estar en este tipo de depósito, igual que los abanicos submarinos, submarinos. Es decir, dominan las corrientes de densidad, son flujos viscosos, o sea, no son líquidos, sino que son con mucha densidad. Y entonces este tipo de flujos se mueven de diferente manera, es decir, ese material que va teniendo con el fluido hace que muchos de los granos van como en suspensión, empujados por el escape del mismo movimiento del fluido, y va llevando bloques a veces importantes. Cuando pierde velocidad, deposita, así como acá. A diferencia del otro, que es reactivo, que la corriente va permanentemente en movimiento. Entonces podemos llegar a tener desde clastos con mucho barro, matriz que queda arcilla entre medio, y en algunos casos ya con más arenoso, pero siempre en forma así caótica, o sea, los clastos y la matriz, digamos, de suspensión, ¿no? Entonces, acá tenemos el cañón, el talud, y esta sería la parte más profunda. Y dentro, bueno, entonces sería dentro de la plataforma. Acá tenemos lo mismo. Esto puede ser un sistema deltaico. Este sistema deltaico, en algún momento, si bajó el nivel del mar, puede ser que haya llegado hasta por acá. ¿Ya? Sube el nivel del mar, entonces estas cicatrices, a veces, como les digo, son producto de sistemas fluviales, que en su momento, cuando el nivel bajó mucho por sistema deltaico, llegaba el río hasta acá. Lo cubre y queda la cicatriz. Y esa cicatriz con pendiente es donde fluyen los fluidos. Sumado a posibles deslizamientos en esta zona de acá. A veces existen este tipo de deslizamientos por terremotos, tsunamis, provocan esto que tiene una cierta pendiente, el deslizamiento, y generan estos tipos como si fueran los abanicos que tenemos aquí, pero suave. Esos tipos de densidad también se pueden ver en la parte de la montaña, ¿verdad? ¿Cómo? En la parte de la montaña. Claro. Cuando hay mucha nieve se empieza a derretir. Claro, sí, más que derretida, cuando vos tenés una lluvia importante o está en una zona con talud y se empieza a cargar de agua y se producen los deslizamientos y viene son deslizamientos de barro con agua. Esto es lo mismo, pero por debajo. Acá tenemos el deslizamiento, se forma una serie de fallitas. Y todo el material que viene acá viene material grueso, muy caótico, y a medida que me voy hacia acá, el material se va haciendo más fino, mejor seleccionado. La ventaja de estos tipos de depósitos es que justamente tenemos también lo que es la roca madre, que tenemos en la parte abisal, con los reservorios. Entonces, este es más o menos el mecanismo, es decir, puede caerse un bloque, puede haber un deslizamiento o un slam también, que es como una falla por el peso se desliza, y esto genera este tipo de flujos, o sea, plasto con barro, con agua, hasta que finalmente va a ir depositando esto, que se llama Daily Flow. Hay diferentes mecanismos de transporte de este material, y hasta que decanta todo y queda en la
Estas son todas las secuencias, digamos, de la parte, desde acá hasta la posición. Estos son lo que serían como, se verían como corrientes de turbidez, ¿no? Estos subacueos se ven como material fino o material, algunos con plastos, metido ahí adentro con una turbulencia. ¿Ese es el caótico que sí. Este es el ejemplo de, bueno, de cómo, le decía, va por una pendiente, va hasta que llega un momento que se acá cambia la pendiente, pierde velocidad, deposita el material más grueso y sigue el material más fino. Entonces, igual que los abanicos lineares, vamos a tener el cañón, vamos a tener material más grueso y a veces es una zona más que depositación de transporte. Vamos a tener los canales, y al final vamos a tener lo que se llaman los lóbulos. Entonces, el inicio del sistema va a ser bloques caóticos con material muy arcilloso, con plasto de matriz arcillosa. A medida que esto se va depositando, ya se depositó acá, lo que sigue es el material de suspensión. Y hasta que finalmente el material más fino produce esto que llamamos turbidita, es decir, típico TBT, pero bueno, que son arenas con material fino producto de la decantación. Ahí terminó hasta que viene otro. Y como distribución tenemos lo que es el rasgo, serían lo que sería la zona de talud y cañón, tenemos los canales y podemos llegar a tener a la salida de cada canales lo que llamamos los lóbulos. Igual, el canal va a ser grano decreciente en general, porque acá con el depósito de densidad puede cambiar, y esto, lo que va a hacer el lóbulo va a ir avanzando, entonces vamos a tener de grano más fino a grano más grueso. Sería grano decreciente. Sería grano decreciente. En el canal grano decreciente. Claro. Y en el otro grano creciente. Grano creciente. Las geometrías son diferentes. Esta sería la figura de este lóbulo, como la parte de un abanico aluvial. Este sería el lóbulo principal acá. Y los canales tendrían este tipo de figura. Estos son las rocas ahí, son los deslizamientos que nos muestran el inicio de esos tipos de depósitos de abanicos submarinos. Estos son depósitos marinos, y este tipo de formación son los productos deslizamientos. Bueno, en función de, como les digo, estas son las características de los plastos. Tenemos, ¿Esa sería una turbidita o no? El nervio de turbidita, en realidad estos son turbidicas, en general es un término genérico, pero la modera turbidita es el último proceso. Este es el depósito. Generalmente se dice también corriente de turbidez, se lo confunde, digamos. Pero realmente la corriente de turbidez es esta, la última, la que prácticamente ya quedó todo el material más grueso, quedó el material más fino. Esas son las verdaderas corrientes de turbidez. Esta es mejor llamada corriente de densidad. Y esta sería la corriente de turbidez. Lo que pasa es que es una terminología que se dice, bueno, turbidita, en realidad correspondería al término correcto abanico submarino. Bueno, esto es lo que les decía, cuando vemos estos plastos con diferente distribución en una matriz, esto nos lleva a pensar más en depósitos de densidad, ¿no? Y acá, ¿qué pensaría que podría ser? Si estas son arenas, esta arena y material fino, ¿en qué posición podríamos estar de esos abanicos submarinos? En la parte del cañón, en la parte de los canales, la más distal. o la parte más distal sería.
Claro. Porque ahí se usaríamos la parte marcal y estos que están acá, esta avenida de arena, posiblemente lo esté indicando esa parte de los lóbulos, o sea, esa parte donde se abre el canal, se depositan lóbulos, ahí hay después material fino, otra vez otra avenida, acá, material fino, y una serie de avenidas que nos está mostrando que estamos en la parte de esta. Si queremos ir a prospectar o buscar los mejores reservorios, lo vamos a buscar aguas arriba, hacia la zona de los canales. Si queremos ir a buscar roca madre, vamos a ir a buscarlo hacia la parte más profunda, hacia la parte donde tenemos material. Estos son canales de una persona, canales que son a veces medio tabulares, pero son generalmente masivos, también tienen estructuras. Y estas son a veces los mapas de abanicos aluviales que tienen esas entradas en los canales. A veces el cañón ya es mucho más importante que estos, los canales de los depósitos. Son muy heterogéneos, amplio rango de tamaño de grano, no está muy bien seleccionado, solamente en la parte de estar. Hay mucho material fino y bueno, por eso. Bueno. 7:30. 7:30. Sí. Ahora vamos a ver algo. Lo que pasa es que no sé si dejarlo para más adelante. Profe, ¿por la compañera salimos practicando? ¿Por la compañera salimos practicando? Para festejar. Bueno, vamos a ver una cosa nomás. La aplicación después la vamos a repetir. Vamos a simplificar, pero vamos a decir, vamos a empezar a ver acá con los registros lo que es reservorio y no reservorio. Que bien partido ya. Entonces, vamos a simplificar acá. Este es un gamma ray. Esta línea que tenemos acá sería la de arena o de arcilla, de gamma ray. De arcilla, la línea de arcilla. Y esto que deflexiona hacia la izquierda sería lo que sería reservorio o posiblemente arenoso, caliza, no sabemos. Sería reservorio. Entonces, esto con los registros, a nosotros nos interesa calcular de estos reservorios, qué reservorio tiene porosidad, una porosidad que pueda producir. Nos interesa saber la saturación de petróleo que puede tener ese reservorio para después poder calcular mi volumen de hidrocarburos que yo puedo llegar a tener abajo. Eso es. Profe, ¿a qué se refiere con porosidad que pueda producir? ¿Cómo? ¿A qué se refiere con porosidad? Claro. Reservorios, generalmente, cuando tienen un 10% de porosidad, generalmente tienen permeabilidad y están conectados y van a producir. Ese límite es variable. Por eso cuando hablamos de reservorios tight o cerrados, estamos hablando de reservorios que tienen 5% de porosidad, que tenemos que fracturarlo para mejorar. Sí, una cantidad de poros conectados dentro de Claro, una cosa es la porosidad y después la otra es la permeabilidad. Entonces, ese es un valor que nosotros después vamos a tener que justificar, es decir, a partir de este valor de porosidad con tal permeabilidad va a producirlo. Puedo tener 20% de porosidad, pero no produce porque no tiene conexión. Claro, nosotros la conocemos como porosidad efectiva que geología. Sí, sería la porosidad efectiva. En realidad, más que porosidad, bueno, sí, que debería ser un equivalente a la permeabilidad.
Entonces, yo tengo que determinar de esta zona de acá si es reservorio o no reservorio. Y una de las cosas que se tiene en cuenta, aunque sea muy correcto, es decir, si yo tengo material arcilloso dentro del reservorio, que puede tener diferentes tipos de distribución, yo cuando tiene material arcilloso considero que voy a tener baja permeabilidad, aunque me va a afectar la permeabilidad. Entonces, lo primero que hago es decir, bueno, esta es mi línea de arcilla y digo, esta es mi línea de arena. Es decir, acá tengo 100% de arena, acá tengo 100% de arena, acá tengo 100% de arcilla, acá voy a tener un 80% casi de arcilla. ¿Está? Entonces yo le pongo un límite, digo, bueno, cuando yo tenga aproximadamente un 40% de arcilla, ya considero que ese reservorio no es reservorio, o sea, digo, reservorio o no reservorio. Entonces, puedo poner esto que se llama cutoff, es decir, bueno, todo lo que está para la izquierda, este es mi 50%, es decir, 50% de arcilla y 50% de arena. Todo lo que me está para acá para la izquierda, esto es reservorio y esto que está acá es no reservorio. ¿Está? Ya por un lado ya puedo distinguir, que si como esto lo tengo en profundidad y en metros, yo puedo decir, bueno, estos 2 metros, por ejemplo, estos 2 metros, son 4 metros de reservorio del total, que puede ser 6 metros de allá, de acá. Pero lo que yo considero reservorio es esto. Entonces, esto es lo que yo tomo como reservorio y no reservorio. Digo ni arcilla ni arena porque no sabemos la litología. ¿Ya? Si pudiéramos discriminar la litología, podemos decir arena, arcilla, pero puede ser caliza, una roca calcárea y no necesariamente decir arcilla. Entonces, una vez que hicimos ese volumen, que es el de Bickley, cálculo de volumen de arcilla, donde yo digo reservorio o no reservorio, lo otro que tengo que ver con el perfil, de qué tipo de perfil de porosidad. ¿Cuáles son los perfiles de porosidad que tenemos? Densidad, ¿Qué más? neutrón, ¿Qué más? el acústico. El acústico. Con esos 3 perfiles de porosidad, yo calculo la porosidad que tiene este nivel o este nivel. Acá tengo los valores de porosidad. Y acá hago lo mismo, es decir, yo calculé la porosidad de esta arena con un software, lo hace manualmente. Y yo digo que a partir de este valor de porosidad, yo considero que todo lo que tiene un valor mayor a este valor acá, considero que ya es reservorio neto. Es decir, que tiene porosidad como para... Ya le puse esta variable. Primero volumen de arcilla y después esto, la porosidad. Entonces, acá le pongo a decir, bueno, a partir de 10% de porosidad, todo lo que está con mayor 10% de porosidad y coincide con que es reservorio, eso va a producir. Y otra variable que le sumo, que es la saturación de agua. En esa ecuación que hice de Archie, yo calculo la saturación de agua y le pongo también un cutoff, es decir, a partir de tal valor que tiene una saturación de petróleo alta, yo considero que eso es lo que va a producir, que finalmente es lo que se llama net pay o espesor útil, es decir, la suma de discriminarlo por el volumen de arcilla, de darle un límite de porosidad
y darle una saturación de petróleo, me dice que de todo esto, de este intervalo, en realidad esto solito, por la saturación, es lo que puede tener petróleo y puedo considerarlo como net termo, para mi cálculo de volumen. Falta acá algo que es muy importante, que bueno, es difícil verlo, que es la permeabilidad. A veces se relaciona la porosidad directamente con la permeabilidad, pero en realidad tendríamos que tener, para ser realmente en 3P, tenemos que ver que esto sea permeable. Entonces, este es el espesor útil que después vamos a calcular en nuestros reservorios, vamos a tomar para calcular el volumen que podemos llegar a tener abajo de los subsuelos. Vamos a ver el área que tenemos y vamos a calcular este espesor útil y unos factores que tenemos, el factor de diferencia de fluidos que tenemos en superficie con tenemos arriba, y vamos a calcular el original oil place, es decir, la cantidad de petróleo que podemos llegar a tener abajo. Bueno, con esto ya estamos ocupados. O sea, entonces dentro de los reservorios, los ambientes, lo que nos interesa es la clasificación, los diferentes tipos de figuras, y es difícil de decir cuando tenemos combinado acción de ola o de marea, en qué ambiente estamos, pero bueno, tenemos que trabajar con varias informaciones de todo un área para definir realmente los ambientes. Eso dice, profe, entonces de que en el caso ese que dice usted que se combinan, ahí no sería fácil verlo, pero si digamos separamos como una parte que se ve toda acción de ola o toda acción, digamos, de delta. Claro, esa lo que pasa es que eso vos lo vas a poder ver en un punto, ¿cierto? Que es toda acción de ola. Decir, bueno, acá toda acción de ola puede ser que esté en la playa. Pero después, lateralmente, si ves que existen canales que pueden ser de un delta, se decía, esto puede ser acción de ola en un delta dominado por ola. ¿Se entiende? Si vos seguís viendo ese tipo de depósitos, podés decir, esto está dentro de una plataforma en la zona cercana a la playa. ¿Está? Bueno, acuérdense que las geometrías son parecidas, el depósito de abanicos submarinos profundos, esa fórmula del lóbulo, el principal, en el caso del submarino cañón, y el sistema del Taiko también, de alguna manera, tiene una forma bastante parecida. Después vamos a tener los sistemas fluviales, que depende de las características del tipo de fluvial. Vamos a tener los depósitos eólicos, que es otra cosa, con mucha continuidad. Vamos a tener depósitos glaciares, que vamos a tener geometrías, pero que los rellenos pueden ser muy variables. Y bueno, todos los depósitos de transición, digamos. Una consulta, con respecto al examen que hay en 2 semanas, ¿algún modelo de cómo sería el examen o cómo? Y va a ser teórico o práctico. Bien. ¿Teórico tipo verdadero y falso o desarrollo? Lo va a desarrollar. Perfecto. Vamos a hacer el que vamos a realizar. También no lo hemos hablado con práctico, y va a ser teórico de estas preguntas como que estamos haciendo. Conceptuales. Perfecto. ¿Y hasta qué unidad? Queda una clase. Y vamos hasta la unidad que viene ya. Me queda nada más que dar un poco de carbonatos.